Dios los bendiga, mis hermanos. Doy gracias en el Salvador por este día. Que Dios nos permita compartir este devocional, poder enriquecernos en la gracia del Señor y podamos hablar de las maravillas de la gracia del Rey Soberano. El proverbio de hoy es un proverbio corto, pero bastante sencillo, que nos recuerda varios principios que hasta el momento ya hemos aprendido entre la vida del justo y el malvado. Ambos tienen deseos, ambos tienen esperanzas, ambos tienen metas a cumplir, pero ¿cuál de las dos es la correcta? Lo veremos en este proverbio. Miremos entonces el proverbio del capítulo 11, versículo 23, que dice de la siguiente manera: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Si se fijan, encontramos palabras claves. A mí me encanta hablar de las palabras claves que nosotros encontramos a través del tiempo y de la escritura. Entre ellas encontramos estas: el deseo y la esperanza. Las dos son similitudes. Deseo habla de aquello que la persona desea tener, quiere abordar, quiere hacer parte de su vida, el deseo, el anhelo de esa persona. Cuando hablamos de la palabra esperanza, es en donde coloca justamente eso, la esperanza, donde coloca que sin eso no puede estar, sin eso no puede vivir. Entonces las dos palabras son bastantes, tienen similitud, y eso es algo importante que nos permite el proverbio abordar. Así que tanto la parte positiva del proverbio como la negativa nos habla de un deseo y de una esperanza. El deseo del hombre es uno, el deseo la esperanza del otro es otra cosa. Y miremoslo ahí entonces en las dos partes del proverbio. Dice la primera: el deseo de los justos es solamente el bien. Empezamos que la parte positiva del proverbio nos resalta los justos. Y nos resalta justamente lo que hay en su corazón, el deseo, el anhelo que hay en ellos, es justamente el bien. Hace parte de su diario vivir. El proverbio nos muestra, o el dicho de hoy nos muestra claramente la vida del justo, hasta lo que piensa hace parte de su cambio de mentalidad. Solo desea hacer el bien. Esa es la parte fundamental en la cual nosotros debemos revisar el día a día de nosotros. Si vamos por la senda del justo y si Dios ha justificado nuestra vida, entonces nosotros deseamos solamente el bien. Ahora, el proverbio puede ser tomado de dos características: deseo el bien o deseo hacer el bien. El proverbio es un proverbio abierto en ese sentido, pero que debemos tomarlo de la misma manera. La palabra solamente el bien nos lleva a resaltar precisamente eso. No solamente lo que pensamos para nosotros, sino lo que deseamos a otros. Ahora, ¿por qué llego a esta conclusión? Porque veamos la parte negativa del dicho. La parte negativa dice: mas la esperanza de los impíos es el enojo. Entonces, si lo comparamos con la antítesis del proverbio, encontramos una particularidad importante. Justamente el impío, el que hace lo incorrecto, el que se ha desviado de la verdad, desea el enojo. Esa persona anhela el enojo, esa persona tiene esperanza en la ira como tal. Y la ira no solamente se ve reflejada hacia con Dios, sino que la ira se ve reflejada hacia el otro como tal. La palabra del Señor advierte que nosotros podemos caer en ira, pero no debemos pecar. En este proverbio presenta la ira como el motivo para pecar, para causar el daño al otro por un corazón pervertido y un corazón impío que se aleja de la verdad. Entendiendo así básicamente la segunda parte del proverbio, me da por entender que en la primera es hacer el bien a los demás. Una persona que habla en justicia, que honra en justicia, que tiene anhelos en la justicia de Dios, su caminar y su andar es en bien. Hace todas las cosas, desea el bien para sí mismo, pero también desea el bien
para los demás. El impío, por ejemplo, solamente piensa en él en primera persona, así que una persona que verdaderamente ha entendido el mensaje de la gracia del Señor, entonces su vida no es impía, ya no piensa solamente en él, sino que piensa en el prójimo como algo importante de su diario vivir. Volviendo a la segunda parte o la parte negativa del dicho, encontramos entonces el camino del injusto o encontramos la esperanza que el injusto tiene. Así que el injusto siempre su esperanza está en el rencor, la ira, el daño, causar daño a los demás. Su rencor llena, cambia su vida, transforma su vida. Hoy en día encontramos la humanidad en un completo impiedad, alejados de Dios, y esa impiedad ha causado el enojo, no solamente con Dios, sino con los demás. Hoy en día, hasta el vocabulario que utilizamos para hablarle a otra persona ya le puede causar dolor e ira a una persona que se ha desviado de la verdad. Son personas que se llenan de tanto ira, rencor en su corazón, que pueden causar daño a otros, como lo vimos, por ejemplo, en la semana pasada en Estados Unidos, de una persona habiéndose dejado corromper por la impiedad, logró atentar y quitar la vida a una persona. Eso ya muestra que se llenan de ira, de rencor, no solamente hacia sí mismos, sino también principalmente hacia Dios y los demás. Entonces, alejémonos de la impiedad, porque la impiedad solamente va a causar en nosotros el rencor, el daño, el enojo, la ira y unas cuantas cosas más, y sobre todo unos cuantos pecados más. Entonces, ¿cuál es el anhelo o cuál es la esperanza? Entonces, que el Señor nos permita poder entender este principio tan básico, pero un principio corto en nuestra vida. Si tenemos esperanzas en causar daño, en alejarnos de Dios, la ira será el resultado. Si tenemos anhelos en hacer el bien y obrar en bien, la justicia de Dios será reflejada en nuestras vidas. Orémosle al Señor. Padre eterno, gracias te doy por este momento que tú nos permites compartir de esta gracia maravillosa. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por tu bendición, y que tu gracia nos aliente, nos vivifique, nos muestre el camino de la verdad. Aleja de nosotros todo acto de impiedad, todo acto en contra de la gloria de Dios y de la gracia del Salvador. Y coloca en nosotros todo el deseo del bien, no solamente en nuestras vidas, sino el causar el bien hacia los demás como objetivo primario de nuestro diario vivir. Señor, guárdanos de este caminar y que la gracia del Señor bendiga los pasos de cada uno que ha escuchado este mensaje y pueda de una u otra manera llevarnos a pensar cómo estamos haciendo las cosas. Señor, a ti sea la gloria, Padre eterno. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Los esperamos en un siguiente devocional. Que la gracia del Señor bendiga el caminar de cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.